Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva edición de este apartado llamado La Descontracturación y que trata de noticias que a nadie le importan, que todos necesitan saber. ¿O no? En este apartado te vamos a contar noticias descontracturadas que vos decís, pero che, loco, esto no es sangre, esto no alimenta mis ansias de guerra, de carne en mis uñas, no estimula mi adrenalina. No es catártico escucharlas, ¿entendés? No, estas son la clase de noticias que realmente te salvan la vida. Y vos decís, tío Guta, ¿por qué me decís que te salvan la vida? Y porque imagínate que te estás tomando unos mates con un amigo, estás con tu pareja, estás en una cita, no sé, fuiste a comer los fideos con tu mamá y tu papá los domingos, no sé. Y de pronto empezás a hablar, la conversación se queda sin tema y se empiezan a formar esos silencios medio, ¿viste? Incómodos, que vos decís, ay, dale, inventa algo, boludo, para decir, bueno, no quiero más este silencio. El sonido de los fideos que hacen te salvan un momentito y de pronto te acordás que fuiste un nabo o una nava y no te suscribiste a este canal. Y vos decís, pero Guta, me estás vendiendo la moto con el tema de suscribite. No. Suscribite. ¿Por qué? Porque te acordás de pronto que el tío Guta en una noticia por allá te contó que Indiana Jones dijo el tamaño importa. Y ahí automáticamente hay sonrisas, risas, empezás a contarle a todos esa noticia que escuchaste, una noticia te lleva al otro y bueno, despertás el interés y la chica dice, si estás con la chica, dice, a este chico lo quiero para toda la vida. Y si estás con tu chico decís, qué buena onda, por fin pegué una piba que sabe de este mundillo, que a mí tanto me gusta, que no sé qué, que pum, que pam. Y bueno, son el tipo de noticias que te hacen zafar la tarde, te hacen salir del ambiente tóxico en el que estamos, del entretenimiento. Y sin más dilaciones, soy el hijo de Guta y voy a ser tu anfitrión por todas estas noticias que hacía un montón que no hacíamos con esto de los directos, la locura, el desenfreno, la entropía, el caos, la anarquía que tiene el Averno y otro montón de colaboraciones que hago con Adma, que vamos a hacer con Patito y ese tipo de cosas. No es que me olvidé, no me daba el tiempo. Porque como ya sabes, o sea, no tengo un trabajo fijo, salgo a buscar changas y cuando tengo estos ratitos grabo para estar con ustedes. Pero la verdad que ya extrañaba todo esto, ¿no? La verdad que ya estaba como con ganas de volver a la mística. Más de hecho, el anuncio que les hice antes, o sea, toda esa intro, era la que había empezado a hacer hace muy poquito tiempo y que no la tenía todavía bien pulida. Así que bueno, tenía ganas de volver a esto. Y recordarles que bueno, en la caja de comentarios me van a dejar toda la opinión sobre los videitos, están las donaciones en caso de que alguien quiera ayudar al canal y también están todas las redes, ¿no? Así que sin más dilaciones voy a hablar esta noticia y vos dirás, pero puta, el tema que vas a tocar es heavy, el tema que vas a tocar no sé si es tan descontracturado, es más para una noticia Bloody Mary. Y yo te digo, sí, pero ya no las tomo en serio. Esto antes me daba bronca y después de haber visto She-Hulk con Adma, después de haber visto ¿cómo se llama? Ring of Power y toda la basofia que nos están tirando, esta piba queda después de lo del D23, por Dios, esta piba queda en segundo plano. Y voy a hacer algo porque nunca he hecho nada de esta señorita en el canal, así que bueno, aprovecho que resurgió de las cenizas cósmicas y vamos a darla, así que vamos para allá. A ver, porque cambié todo mi OBS ahora, tengo todo un quilombo acá, formateé la máquina, se armó el quilombo en el Averno, ¿se acuerdan? Eso que se me reventó el caño, que se me borró todo lo que estaba haciendo de las 4 de la mañana, entonces formateé la máquina y tuve que rehacer todo el OBS. Antes lo tenía ubicado los paneles por acá, ahora los tengo por allá, los tengo todos diferentes, el OBS le hicieron un bruto update, y esto es un caos, ¿sabes? Pero vamos a hacerlo mejor y le vamos a poner la misma onda que le ponemos a todo. Vamos para allá. Let the game begin. Bueno, nuestra amiga Capitana Marvel, ¿no? Brie Larson no está segura del futuro de Capitán Marvel en medio de los rumores de salida. ¿Podría Brie Larson salir del MCU que los rumores han sugerido durante algún tiempo?
Bueno, esto es del 11 de septiembre, ¿no? Vamos a hacer medio un especialito, vamos a ir echando un par de noticitas para que sea bien completito. Brie Larson parece no estar segura de su futuro como Capitana Marvel en el MCU, que curiosamente sigue todos los controvertidos rumores sobre su posible salida del papel. Brie Larson apareció en el D23. Todos sabemos que el D23 es una especie de exposición donde, bueno, se hablan temas que alimentan nuestro ser. Este fin de semana, el sábado, donde los lanzaron las primeras imágenes de The Marvels, pero en una entrevista posterior al evento, Brie Larson pareció dudar de su futuro en el MCU, como Carol Danvers, e incluso cuestionó si alguien quiere que ella lo haga continuar en el rol. Bueno, esto lo vamos a ver después, que obviamente siempre se burlan del fan, ya es algo normal, pero mirá lo que es esto, por Dios. Sí, está rara, ¿no? En la foto está como media... ¿no? A mí nunca me gustó, no la vi, creo que no la vi actuar en ningún lado. Yo, obviamente la película no la vi, pero aparte no la vi actuar en ninguna película. Pero ya me cae mal. Me cae mal desde el momento que la vi cuando estaban en una entrevista. Tampoco vi las películas. Debo hacer una aclaración. Durante mucho tiempo les he mentido. Sí. Es de buen hombre, no solamente de hombre físico, sino de buen hombre, o sea, de buena persona. Cuando uno se equivoca, pedir disculpas. Y yo inconscientemente les he estado mintiendo durante un tiempo largo. Siempre digo en muchos de mis videos que la última película que vi de Marvel había sido Civil War. ¿Tá? El otro día, mirando un capítulo con Ant-Man, me entró la controversia de quién era la chica que baila twerking con... ¿Cómo se llama? Esa rapera que baila twerking con She-Hulk. Y le hice un par de preguntas sobre Doctor Strange, el multiverso de la locura, que yo no la vi. Y hablando, ¡pum! Se me vino a la mente, y Ant-Man me lo hizo notar, porque ni siquiera yo me di cuenta de lo que estaba diciendo. Le comenté que me había gustado mucho un efecto que había visto en Doctor Strange. Y Ant-Man me dice, ¿pero no había visto la última Civil War? Y le digo, sí. Y me di cuenta que había visto Doctor Strange. Así que no vi todo lo que pasó en el medio, pero sí salté de Civil War y vi Doctor Strange, la 1. La 1. Después sí, sé que después hice un repaso para no seguir hablando estupideces, pero bueno, más de las que hablo por segundo. Pero sí, después hice un repaso de todas las películas para ver que no seguir con esto. Pero sí, había visto Doctor Strange, así que pido mil disculpas. No fue una cuestión de memoria y de no darle pelota más a este universo, ¿no? Pero bueno, es de buena persona pedir disculpas cuando hay que pedirlas. Brie Larson no sabe cuánto tiempo interpretará a Capitana Marvel. Yo espero que no lo haga, que ya está. ¿Listo? Porque, le estaba contando. Me cayó mal en una entrevista que hicieron el que hacía de... ¿cómo se llama? War Machine. El negro que hizo War Machine. El que hizo de Thor. Sale el apellido Hemsworth. Bueno, el que hizo de Thor. ¿Y quién más estaba? Downey Jr. creo que estaba. Y esta decía, ay, sí, porque yo hago todas las escenas de coso, no sé qué. Alguien dijo algo como, creo que Tom Cruise, no sé qué, papá. Y todos la miraban como con cara de desprecio, ¿no? Porque se ve que es bastante soreto, bastante jodido, bastante, no sé, egocéntrica o altanera, ¿no? Se ve que no le cae muy bien a toda la gente. Bueno, en esa entrevista me cayó mal. Y ya medio como que la tengo acá. Variety cuestionó a Brie Larson, ¿cuánto tiempo interpretarás a la Capitana Marvel? Larson respondió mientras miraba hacia otro lado, I don't know, no lo sé. Luego agregó extrañamente y se encogió de hombros, ¿alguien quiere que lo haga de nuevo? El entrevistador de Variety comentó, no seas tan modesta. Brie Larson volvió a encogerse de hombros y respondió, no lo sé, realmente no lo sé. No sé tener la respuesta a eso. Acá vamos a ver vemos un cachito del coso. Falsa modestia. Perdóname, pero después de haberte visto, falsa modestia. Bueno, acá hay una foto que ahora vamos a ver un poquito más. La secuela de Marvel, Capitana Marvel, revela títulos, escritores y directores. Antes de entrar en los rumores, mientras que la primera película de Capitana Marvel le fue bien en la taquilla, lo que obviamente se debe a que se estrenó entre Infinity War y Endgame, las cuales aseguro que no vi,
y se promocionó como una conexión con ambas películas. Tanto Brie Larson como la película no llegaron sin controversia. Capitana Marvel tiene solo perdón, chicos, hace mucho que no, que no hago esto, por más que he estado hablando muchísimo. Solo un puntaje de audiencia de Rotten Tomatoes del 45%. Solo She-Hulk tiene un peor puntaje. Los fanáticos del MCU, por lo que obviamente los fanáticos no están contentos con la película, y es algo que tengo anteriormente comparado con The Last Jedi de Marvel. La política de Brie Larson también ha sido el centro de controversia, que es algo de lo que ya no se cuenta mucho últimamente. Pero a cambio, Larson ha estado haciendo alarde de sus moños espaciales en las redes sociales para los fanáticos y en Jimmy Kimmel. Sin embargo, mientras la mayor pista... Perdón, chicos, me cuesta mucho porque ya me estoy quedando... No ciego, sino, viste, cuando te volvés medio viejito, que ya se te va poniendo como nublado, y las luces y la pantalla no estoy acostumbrado, me desacostumbré bastante. Así que, bueno, las próximas donaciones que tenga, ya dije, son para los anteojitos. Sin embargo, quizás la mayor pista de los días de Brie Larson en el MCU podría estar contado simplemente proviene del hecho de que la secuela de Capitana Marvel no se titula Capitana Marvel y no tiene el regreso del equipo de redacción y dirección, y que ya no es parte del UCM, y además está mal traducida, pero bueno, eso es dos mangos aparte. Esto, después de que la Capitana Marvel ganara más de $1.000 millones. Después de que la Capitana Marvel ganara más de $1.000 millones. Imagínense las secuelas de Iron Man, Capitán América, Thor, Spider-Man, Diablos, incluso Ant-Man. Todo tiene sus respectivos nombres en las secuelas, pero no Capitán Marvel. El equipo de Kevin Feige incorporó a un nuevo director y escritores, cambió el título e incorporó a 2 nuevas actrices y personajes que se relacionan al nombre de Marvel. Perdón, chicas, sé que hay muchas acá, pero ¿estas serán de ella? ¿O es fake? Me parece que no son de ella, porque siempre que la veo en una fotito está como con menos protuberancias. El D23 Brie Larson incluso dijo que es muy bueno tener un equipo, por lo que vemos que de Marvel no es realmente Capitana Marvel. 2. Es una película de equipo, tal como se ha descrito anteriormente. Rumores de Brie Larson Capitana Marvel. Respecto a todos los rumores, tras el estreno de Capitán Marvel, se ha rumorado que Disney perdió la confianza en Brie Larson y el personaje. También se ha dicho que Brie Larson no se llevaba bien con sus compañeros de reparto de Los Vengadores, lo que yo les decía, en particular con Elizabeth Olsen, la cual después le dieron muchísima más relevancia y empoderaron muchísimo más el personaje, porque en teoría en un momento se había dicho que Capitana Marvel era la más poderosa. Después, bueno, teóricamente Wanda. Yo no me acuerdo en los cómics, pero Scarlet, la bruja escarlata era muy grosa. Sobre todo en... ¿Cómo se llamaba? ¿Era Apocalipsis o Días de Futuro Presente? No pasado, presente. No me acuerdo. Ya está. Mi memoria no da para tanto, y menos con las cosas que están pasando. Trato de eliminar todo este tipo de cosas. También se rumorea que el papel de Capitana Marvel podría cambiar, que Brie Larson y Carol Danvers podrían ser reemplazadas por X-Men Rogue, quien se dice que es X-Men favorito de Kevin Feige. Rumores adicionales también han dicho que Disney no estaba contento con que Brie Larson lanzara en canal de YouTube La Cerrara. Bueno, acá voy a hacer en los cómics, no sé cómo será en el universo este. En los cómics, Rogue, pícara, en realidad se muestra cuando le roba los poderes y hasta como la memoria, y se nota así como que está media derretida, ella no sé qué, bla bla bla, y pierde los poderes y es como que nunca volvió a ser la misma. Yo no me acuerdo, pero creo que fue una de las veces que Rogue como que robó los poderes y se le quedaron para toda la vida. Eso los leo en los comentarios, pues yo ya no me acuerdo, lo leí hace tantos años, tengo 46, esto debe haber salido cuando tenía 22, y lo leí una sola vez. Le roba los poderes y creo que es como que se le impregnan a ella, y creo que quedó para toda la vida pícara con esos poderes en el cómic. Cualquier cosa, si me estoy equivocando, me lo dejan en la caja de comentarios. Saben que me encanta, los leo y los respondo. Por ahora, chicos. La verdad que el otro día habían como 46, estuve 2 horas dándole masa, pero me encantó igual, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que salir a buscar mucha changa como para poder pagar todas las cuentas que pusieron como un subsidio de luz y me vino 10 veces más caro la luz que lo que me venía antes, por ejemplo. Bueno. Pum.
Rumores adicionales también han dicho que Disney no estaba contento con que Brie Larson lanzara un canal de YouTube y lo cerrara. Scooper, Daniel RPK, también ha dicho que Larson ha terminado con el papel. Entonces, nuevamente siguiendo los rumores, Capitana Marvel se titula The Marvels. El equipo de redacción y dirección de la película de $1.000 millones se elimina de la secuela y se incorporan 2 nuevas actrices para protagonizar al lado de Brie Larson. Algunas ya la vimos, como por ejemplo la chica esta Miss Marvel, Kamala Hamilton, Kamala. Pum pum pum. No olvidemos que Elizabeth Olsen ocupó el centro del escenario de encabezar el MCU en Disney Plus con WandaVision, Doctor Strange 2. Yo la verdad que no sé cuál es más en teoría en los cómics. La verdad que no me acuerdo quién es más poderoso. No sé si alguna vez lo supe. Quién es más poderosa, si Capitana Marvel o Bruja Escarlata. La verdad que no me acuerdo. Si vos me preguntás, será porque leí ese cómic donde era muy grosa la Bruja Escarlata. Me parecería que era la Bruja Escarlata, pero no me acuerdo. Kevin Feige también cambió de opinión con el Capitán Marvel de Brie Larson. Era el personaje más poderoso del MCU. Bueno, la Bruja Escarlata, lo que le decía arriba. Les juro que no leo las notas, no las leo para nada. Sigo con esa teoría de ir impresionándome con lo que me van diciendo e ir sacando los comentarios con lo que voy leyendo. Pero bueno, sí lo sabía eso. ¿Alguien quiere que lo haga de nuevo? Yo no. No la vi en la primera, pero prefiero actores más carismáticos y que se sepan... A ver, así como no me gustó la Titania de She-Hulk, ¿no? De Han, pero la mina se le quejaron y bueno, le puso onda, le dijo, mira teta, déjate hinchar la bola, dame una oportunidad y está todo bien. ¿Entendés? En vez de decir, no, los fans. Bueno, vamos para otra cosa. Capitana Marvel 2. De Marvel será poder femenino. Poder femenino. Es un insulto para las mujeres. Esto es igual que un insulto como la sirenita para las mujeres, me parece a mí. Pero bueno. La actriz Tenoya Parris habla entusiasmada de la película Capitana Marvel 2 de Marvels y su directora Nia Da Costa. Sin duda, Capitana Marvel 2 de Marvel será una de las grandes películas de 2023 y para ello va a reunir a 3 personajes femeninos muy poderosos como Carol Danvers, Brie Larson, Monica Rambeau, Tenoya Parris y Kamala Khan, Mrs. Marvel y Iman Vellani. Juntas deberán formar un impactante equipo y enfrentarse a villanos cósmicos. Ya me imagino cómo van a ser los villanos cósmicos, ¿no? Ya creo que nos lo han vendido tanto que hasta me imagino toda la trama, toda la pelea, ¿no? En una entrevista con Marvel Entertainment, la actriz Tenoya Parris dio detalles de Capitana Marvel 2 y la capacidad de volar de su personaje. Ser capaz de darse cuenta completamente de los poderes de Mónica y volar, y es como, Dios mío, tenemos una superheroína negra en la pantalla con otras increíbles superheroínas. Entonces es como, poder femenino, y todo eso está dirigido por una mujer increíble. Mujer rubia, de ojos celestes, blanca. Increíble, así que así fue de mi parte favorita, poder femenino. Porque sigo sosteniendo mi teoría, bueno, no solamente mía, la ven tener un montón de gente, hasta ustedes, ¿no? Pero bueno, estoy hablando yo, entonces mi teoría. De que, así como dije que Disney no se anima, es todo demagogia, pero no se anima a sacar una historieta donde sea completamente Spider-Man, un personaje como es en silla de ruedas y lesbiana, o de la comunidad, no se anima y por eso tiene que usar el nombre de Spider-Man. Creo que esto pasa lo mismo. ¿Por qué no largas una serie, ¿cómo es? Una heroína negra. De toque. ¿Por qué no largaste la historia de Tenoya? No, tenés que incorporarla en otra cosa, ¿no? Porque no te la querés jugar. Entonces, ese discursito berreta de que, la inclusión, de que queremos visualización, y eso es berreta. No te animás. ¿Qué sabemos de Monica Rambeau? En los años 90, Monica Rambeau tan solo era una niña cuya madre, María Rambeau, Lasha Lynch, era amiga de la Capitana Marvel. Luego ya no vio más. Bueno, pero estas son historietas que no las vamos a leer para que no sea muy largo el videito. Se los dejo acá por si lo quieren leer. Les doy una pausita, así por si lo quieren leer. Ponerle pausa y leerlo. Porque te cuenta la historia de Monica Rambeau. Y yo acá no tengo ganas de hacerle spoiler, por si alguno la ve.
¿Qué sabemos de la película? Por ahora son pocos los detalles que trama la Capitana Marvel, pero supuestamente, como comprobamos al final de la serie Mrs. Marvel, los personajes de Carol Danvers y Kamala Khan pueden cambiar su ubicación sin pretenderlo, y pueden que esto también afecte a Mónica Rambeau, por lo que será un gran problema que deberán solucionar y una forma en que se reúnen y se reconozcan las tres mejor. Luego la reacción probablemente salga al espacio y ya esté especulando una villana interpretada por Sue Afton, podría ser una emperatriz Kree, además de se ha filtrado que los protagonistas visitarán un planeta en el que se comunican cantando, a la cual también van a teletransportar a la Cinegrita, ¿tá? Para hacer dueto con Mónica Rambeau, y como arma principal la van a traer a la Cinegrita, que tiene muy buena voz la chica, pero seguimos en la estupidez, ¿está bien? Para que acabe con los Kree. Ese me parece, ese es el guión que se filtró. Es el arma especial. Bueno. Brie Larson. Para que no me lo tradujo. Pucha, traducir al español. Ahí está. Brie Larson trolea, como es. A ver, una de las razones por las que todos te odian es porque fuiste una de las precursoras de esto. Había gente que lo hacía, pero vos fuiste una de las principales que destiló odio a más no poder. Trolea a los trolls con imágenes promocionales de Marvel. Brie Larson recurre a Twitter para provocar la combustión de los trolls con imágenes promocionales de Mane Belani y Ternoya Parris ni Da Costa. Me acuerdo cuando esta chica compró creo que era un NFT que le había hecho Hintoki o había hecho Bagatoli y lo vendieron y esta mina lo compró o se lo regalaron, lo compró, no me acuerdo bien cómo era, que la salieron a destrozar a la mina, y no sé qué habrá quedado eso, pues yo la verdad que no. Siguiendo sus moños espaciales, Brie Larson se burla de los trolls. Los trolls se queman mientras publica imágenes promocionales de Marvel, Twitter, que fueron tomadas en Disney 23. Las fotos muestran a las estrellas de Marvel como Imane Belani, que interpreta a Miss Marvel, Ternoya Parris, que interpreta a Mónica Rambeau, y así como la directora Da Costa. Acá tenemos las fotitos. Se ha promocionado no vamos a leer. Vamos a mostrar las fotos acá nada más. Imágenes promocionales de Brie Larson, Imane Belani, Ternoya Parris y Da Costa. Una fotito, otra fotito, otra fotito, más fotito, más fotitos, fotito, fotito. Bueno, y por último, como para rematar esta noticia, el director de God of War, recuerden esta carita, David Shave, afirma que los críticos masculinos de los proyectos de Marvel dirigidos por mujeres son misóginos, homofóbicos y racistas. Nada nuevo en la viña del Señor, pero bueno, un poquito como para ir acordándonos de ciertas cosas, ¿no? En la última carrera por la atención, justo God of War, loco, otra franquicia que va a ser... Y ya lo tenemos al director diciendo esta estupidez, me imagino lo que va a pasar. God of War de LGBT, el niño drag queen, la esposa lo deja por una diosa lesbiana, God of War pasa a ser negro, con un hijo blanco, como los hobbits, de una madre, no sé, japonesa. Bueno. En la última carrera por la atención que quizás uno de los desarrolladores de videojuegos más injustificadamente condescendientes de todos estos tiempos, el director original de God of War, David Shave, acudió a los críticos masculinos de los proyectos liderados por mujeres de Marvel y Cinematic Universe, de ser misóginos, homofóbicos y racistas, sobre la base evidentemente falsa de que no irritan la entrada de mal hechas y dirigidas por los hombres del universo compartido. O sea que no irritan cuando hacen películas los hombres, ¿no? Y que están mal. Shave comenzó a lanzar sus acusaciones inconsistentemente y cargadas de contradicciones, su estilo de argumento favorito. Son de izquierda y son progres, o sea, son una contradicción andante, ¿no? Y el estilo de argumento se basa en eso. Contra los críticos del contenido de MCU, despertado el 11 de septiembre, impulsado por la crítica del usuario Twitter de Strangler sobre la franqueza desagradable de Brie Larson durante una entrevista reciente realizada en The Veterans Exposición 2022.
Ya lo vimos hace un ratito, el coso. Al retuitear la publicación de tweet, Strangler Chef gritó: pueden decir que Capitán Marvel es una mala película, pero esta es la verdad. No les gusta a Brie porque a ella no les importa. Porque a ella no les importa. Me acuerdo cuando Brie salió a pedir, por favor, de rodillas, y no voy a hacer una seña porque estos videos lo ve una señorita seguramente, pedir por favor que le den un papelito o una oportunidad, aunque sea en Rápido y Furiosos. Como lo importante es la familia, para Rápido y Furioso, dijeron, bueno, tengamos fe en la familia, venite Brie Larson. Ella no suspira por su amor, afecto, no necesita su adulación, continuó. Ella no besará el desagradable anillo de los hombres geek subdesarrollados, por lo que la odian por eso. Te cuento que esos geek subdesarrollados, homofóbicos, racistas, dinosaurios y todas las hartas estupideces que ustedes salen a decir son los que te van a comprar a vos God of War. Por si no sabes. No nos gusta Brie Larson porque es un... así como no les gustó a sus compañeros, ¿tá? Es una mina, no sé, desagradable. Es una mina que, no sé, que a ver, altanera. Y no la odiamos por eso. La odiamos porque es desagradable. Porque no parece buena compañera, no parece buena... Y no sé hasta qué punto es buena actriz, porque no vi ninguna película de ella. Pero entonces, la verdad, con la mano en el corazón. Y no sé, chicos. Me hubiera gustado decirles, esperemos a tener más noticias de lo que vaya a sacar este tipo. No sé si era una serie o una película. ¿Tá? Me encantaría decirle esperemos antes de juzgarlo, pero no. Lamentablemente les voy a decir, boicoteemos esto. Esté buena o mala. Boicoteemos en el sentido de no que salgamos a decir cosas o barbaridades. No, miremos la pirata. Miremos la pirata. Porque tenemos que dejar de ser partes del problema. ¿Está bien? Tenemos que agarrar y ser parte de la solución. Y no podemos dejar que cualquier tipo, porque se le sale del quinto forro de las pelotas, de que nos llame odiadores, subdesarrollados, no sé, dinosaurios, y toda la sarta de haters, no sé, toda la sarta de pelotudeces que estos tipos se atreven a decirnos en la cara. Porque somos nosotros los que los consumimos. ¿Está? Entonces, dejemos de ser... Y sobre todo esto es un mensaje bien para los comunicadores, los influencers, los youtubers, como carajo los quieran llamar. ¿Está? Sobre todo, ya todos sabrán de qué me refiero, pero dejemos ser de parte del problema. Yo entiendo que todos necesitemos hacer negocio o juntar plata o no sé, queremos llevar esto y vivir de esto. ¿Está? Pero no todo vale lo mismo. No todo puede valer lo mismo. No, a ver, el fin justifica los medios, no es así. Te lo puedo entender en alguna cosa de vida o muerte, que vos digas es una decisión imposible, pero no todo es igual, ¿entendés? Y cuando vos agarrás y recibís alguna cosa, alguna dádiva o mirás esto desde la plataforma o algo por el estilo, estás siendo parte del problema. Porque a los tipos no le importa si vos en las redes despotricás. Lo que les importa es que las visualizaciones estuvieron. Los DVD se vendieron. Las suscripciones estuvieron. La gente fue al cine. La gente recibió el balde de pochoclo y el ¿cómo se llama? Y el vaso de gaseosa gratis. Y las entradas gratis. Y yo lo entiendo y está bien si son la audiencia. No si vos te sentás acá y te pones a hablar de lo mucho que te jode que te hagan ese tipo de cosas. Igual que cuando, por ejemplo, de vuelta, la gente que haga lo que quiera, la audiencia que haga lo que quiera. Ahora, cuando vos estás acá, que tenés una responsabilidad para comunicarle algo a la gente y la gente se sienta y está creyendo en vos, cuando le recomendás algo, cuando das tu opinión o algo por el estilo, vos no podés, no sos lo mismo que la audiencia, tenés una responsabilidad con toda esa gente que le estás comunicando, ¿está bien? Entonces, si porque a vos te sirve, porque vos lo podés monetizar de alguna manera para tu canal, no está bien, ¿tá? Porque si no perdés la autoridad moral de agarrar y ponerte a despotricar sobre algo de esto.
porque estás siendo parte del problema. Entonces directamente da tu opinión sobre las notas, sobre las películas, sobre los capítulos, pero no te metas en bretes. Me estoy yendo al carajo, menos mal que la han descontracturado. Bueno. Siguiendo con este punto inicial, Jeff afirmó que tweet es separado. Odian a Black Widow, She-Hulk, Marvel, Capitana Marvel, también conocidas como las mujeres fuertes que no suspiran por la aprobación masculina. Aman a Scarlet Witch, o una mujer que literalmente destruye el universo porque no puede tener al hombre que ama. Primero, a Black Widow nadie la odia como personaje y nadie odia a la actriz. La actriz es una copada, la actriz se la dio por donde se la tenía que dar a Disney, defendió sus derechos y ahí te podría decir que es una mujer empoderada, porque fue contra una de las empresas más grandes y no le importó nada y la ganó. Está bien, diferente a esta Brie Larson, ¿no? Que va contra los fans y después anda pidiendo por favor que le den una oportunidad. O anda recibiendo NFTs donde todo el mundo ya tiene una idea formada de lo que son los NFTs, salvo en el canal de la Averno, canal de los directos, donde nos encantan que nos manden lo de la audiencia. Que en algún momento monetizaremos, sépanlo. Pero nadie la odia. She-Hulk es una mierda por donde la mires. Yo Black Widow, la película no la vi, pero a la chica no la odio. Está divina y verla en acción es un canto a la vista. Por más que ese tipo de mujer mucho a mí no me guste, pero no puedo decir que es hermosa igual. ¿Está bien? Mrs. Marvel, Capitán Marvel, todas porquerías. Todas cuestionadas. La película de Black Widow yo no la vi, pero estuvo súper cuestionada. ¿Está bien? Con lo que estaba diciendo Scarlet Witch. Yo no sé si es la más poderosa, no lo recuerdo. Para mí sí, era una de las más poderosas del universo. De cosas, pero está bien. Yo no estoy justificando que destruya su universo porque un hombre no te ama. No vi la película como para saber por qué lo hace exactamente, cuáles son las motivaciones. Ahora, yo no lo veo como algo malo que uno pelee por el amor de una persona. Yo no lo veo. Ahora, ¿por qué? Porque es malo que si yo amo a una chica y la chica no siente lo mismo, yo trate de recuperarla o trate de hacer algo. No, ellos lo ven mal. Sacá la parte de destrucción del universo. Estos tipos ven mal la pelea por el amor, el estar ligado a una persona. Ellos no, son todos independientes, me tienen que chupar todo un huevo, el poliamor, que esto, que lo otro, lo de más allá. Claro, es toda la parte underground del discurso de la destrucción de la familia, de la destrucción de todo lo que es la monogamia, la destrucción de todo lo que es conformar una familia con un núcleo. Está bien que ahora hoy en día las familias se van ampliando, ¿no? Puedes tener una familia de 2 padres gays, puedes tener una familia de 2 padres lesbianas, ¿entendés? Entiendo, pero el núcleo de la familia a estos tipos les da por las pelotas, por eso abogan por el Planned Parenthood, por el tema del aborto. Disney sale a pagarles el aborto a sus empleados, ¿entendés? Cuando salió lo de la ley esta que revocaron el aborto, que cada estado tenía decisión de aprobarlo o no. Todas las empresas progres de mierda salieron a decir: yo les voy a salir a pagar el aborto a mi gente. En vez de decir: no, yo voy a abogar por campañas de prevención. Por ejemplo, les voy a dar, no sé, las pastillas, les voy a pagar la operación de si alguien quiere hacerse ¿cómo se llama? La ligadura de trompas, o se quiere hacer la vasectomía, o cosas así. No, voy a ir directamente a eso. ¿Por qué? Y porque es un negocio. Y porque estas multinacionales picotean de todos lados. Y porque, además, hay otros negocios más turbios por debajo. ¿Está bien? Bueno, ¿ves el patrón? Luego pregunta: es misoginia y es asqueroso. Cabe señalar que a pesar de con su comportamiento engreído, todo el argumento de Shafe se basa en un recuerdo completamente falso del MCU. El último episodio de She-Hulk no solo se centró en su deseo de un novio, e incluso presentó un momento explícito que destaca su decepción porque su forma Jen no obtuvo aprobación. Lo único, pero que son una contradicción. Si vos ves en los capítulos que hicimos con Anma, esto lo recalcamos bien. Es una contradicción tras otra el She-Hulk. Pero en todos los aspectos, no solamente en la parte del amor. Los mensajes son mensajes de mierda, uno tras otro.
Y esto que es para la familia, lo único que tuvo una buena cita, pero Scarlet Witch no está destruyendo universos para Visión, sino para sus hijos, que se muestran en los eventos de Doctor Strange en el multiverso de Madness. Me encontré con la verdad obvia, pero aparte estos tipos hablan porque tienen la boca llena, ¿no? Voy a sacar la mejor película de Star Wars. ¡Oh, no, maldición! ¿Quieres ser Padme? ¡Oh, no, yo ya fui Padme! ¡Oh, maldición, me había olvidado! Nunca leíste un puto libro, no viste una puta película, Waititi. Dejate de hinchar las pelotas. Bueno, debido a esto, ellos aman a Yelena. Encontré con la... Los argumentos también se derrumba debido al hecho de que ellos aman a Yelena Yuri, Kate Jessica Jones, Okosh, Katy Chen, Valkyrie, Nebula, Gamora, o para sacarlo del MCU y mantenerlo actualizado, Kim Wexler, Ahsoka, está mal escrito Ahsoka, Kimiko, Max Ru. Jeff procedió a tropezar con su propio fervor y afirma: claro, porque nada de esas historias tienen nada que ver con que sean mujeres. Simplemente son mujeres, dijo. Pero hay que... pero haz que una historia geek sea una historia geek que también hable desde experiencia femenina, y el cielo está cayendo sobre estas personas, porque les hace sentir terriblemente incómodos. No entiendo muy bien, pero creo que va porque en esas películas son mujeres, y acá es porque están hablando de la perspectiva de la mujer o la experiencia femenina. Y claro, papu, yo no estoy viendo un documental, no estoy viendo un programa de entrevistas a mujeres, no estoy viendo la perspectiva de la mujer y cómo viven en un mundo machista. No, vine a ver una película de superhéroes o de superheroínas. No vine a ver un panfleto berreta o algo serio que está basado como en un documental o en una serie Netflix, como por ejemplo, no sé, La vida de Maradona, que vos decís, bueno, me siento a ver esto, me siento a ver la perspectiva femenina, me siento a ver el cómo sufren en un mundo tan heteropatriarcal. No, vine a ver superhéroes, vine a sentarme, comer pochoclo, ver cómo se cagan a tortazos, ver cómo se pelean, ver trajes, ver culitos, ver tetitas, ver bultitos para la mujer, lo que sea que vos quieras ver. Vine a ver a personas en calzas o en stretch, para, no sé, para fantasear, o lo que se me cante el forro de las bolas cuando veo esas películas. Pero no vengo a ver la vida real basada en una cosa de superhéroes. No vengo a ver más de mi vida, porque para eso me siento a ver el noticiero. Bueno, sigamos. Pero Jeff no solo afirmó que los fanáticos masculinos amaban a la Bruja Escarlata, un personaje cuyo arco de carácter completo se trata de ser madre, cosa que les jode, y hasta dónde llegaría su búsqueda equivocada para encontrarlos de nuevo. Y que hay del amor generalizado que se le dio a la primera temporada de Jessica Jones, antes de que su escritura se fuera por los tubos en temporadas posteriores y causara que el público en general, no solo los hombres, perdiera el afecto por la serie de Netflix, que presenta su trauma de violación como un elemento central de la historia. Seguramente tiene que haber tomado nota de las críticas generalizadas de Black Widow. Yelena trata la actuación estándar de histerectomías de los reclutas de la Sala Roja como una broma, cuando en Avenger Age of Ultron su hermana Natasha estaba claramente traumatizada por el proceso. Con este fin parece evidente que Jeff nuevamente estaba más preocupado por hacer un dunk. No sé lo que es un dunk, perdón chicos, pero es una buena práctica cuando alguien no sabe lo que es algo. Me sale nuke dunk. No sé qué, bueno, no sale y no quiero hacerlo largo el video. Si alguien sabe lo que es dunk o el término dunk, me enseña, por favor. Gracias. Que hacer algún tipo de punto real. Intentando darle a su argumento una especie de salida, Jeff concluyó su diatriba en Twitter. Lo último. ¿Tienen puntos de alguna de las historias no son fantásticas? ¿Tienen puntos de que alguna de las historias no son fantásticas? 100%. Pero eso es casi cualquier película. Y eso está bien, admitió, pero es la crueldad y la consistencia en la que golpean las películas de mujeres no perfectas lo que resulta espeluznante y preocupante. No, lo que a vos te tiene que parecer espeluznante y preocupante es que todas las películas salgan a adoctrinar, que todas las películas salgan a dar panfletos berreta y no una enseñanza de valores, de la justicia, de por qué pelean, las motivaciones. La motivación de ser una heroína no puede ser solamente el voy contra el macho o ser, defender solamente lo mal que están las mujeres en el mundo.
Vos podés pelear o mostrar una toma en la que ella defiende de un golpeador y ahí ya estás dando un mensaje, por ejemplo. Pero no puede ser de eso. El argumento no puede ser ese. El argumento no puede estar basado solamente en lo mal que lo pasan las mujeres en el mundo. ¿Está bien? Porque si no, para eso hacete una buena película sobre eso. Y no una de superhéroes. Vos tenés formas de mostrar lo que está bien, lo que está mal. Inspirar a las personas como los superhéroes. Pero no podés sobreexagerarlo. Porque al fin y al cabo, si no, termina perdiendo la esencia de lo que vas a ver. Siguiendo su libro de jugadas estándar, después de pasar más o menos un día participando en el discurso provocado por sus falsas afirmaciones, Jeff ofreció su verdadera última palabra sobre el tema en un video improvisado y lleno de falsedad compartiendo en su Twitter. No me di cuenta de que algunos de ustedes necesitaban tanta ayuda, abrió Jeff, empleado su característica. ¿Quién sos vos para decirme que yo necesito ayuda? Además de director, sos psicólogo, sos psicopedagogo, sos psiquiatra, porque aparte me estás diciendo eso sin ni siquiera, porque a ver, cualquier psicólogo o psiquiatra que te venga a decir, vos necesitas mucha ayuda, sería totalmente poco profesional, porque vos no, o sea, vos podés ver ciertas cositas en una persona cuando charlas. Sí, te da la pauta. Pero vos no podés saltar a decir eso sin tener a un tipo charlándolo y hablándolo. ¿Tá? Vos no podés, porque le decís hola. Yo te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, maldición. No, estás cagado de la cabeza. Necesitas 20.000 horas de ayuda y mi hora sale $5.000. No, capo. O sea, va un poquito más allá. Por eso muchas veces muchos psicólogos te hacen una entrevista para ver por dónde va y si realmente ellos te van a poder ayudar. Pueden detectar ciertas cosas, pero no es así como, oh, hola, ¿qué tal? Ah, no. Pone la camisa de fuerza que ya está cagado del mate. Y menos estos tipos, ¿no? Que realmente están cagados del mate. No me di cuenta de que algunos de ustedes necesitaban tanta ayuda, abrió Jefe, empleando su característica de condescendencia antes mencionada en respuesta a su aparentemente incapacidad para aceptar que incluso aquellos a quienes él mismo designó como defensores encontraron que su opinión estaba fuera de lugar. Porque esa es la clásica, ¿no? Esos son los progres, son una contradicción. Los llamé misóginos o sus acciones son misóginas e inmediatamente se apresuraron a Twitter y dijeron, no, solo son malos, Jeff. Continuó. ¿Qué hay de cómo no odiamos a Wonder Woman 1? Odiamos a Wonder Woman 1984, ya sabes, y toda esa mierda. Que tienen razón. Wonder Woman 1 estuvo buenísima. La participación de Wonder Woman en ¿cómo se llama? En la Liga de la Justicia estuvo buenísima. La de Zack Snyder estuvo buenísima. Esto yo no la vi, pero ya sé de qué va. Porque vi unos resúmenes, leí unos resúmenes y vi imágenes y vi partes. No la pude fumar toda, te voy a ser sincero, no la pude fumar toda. Descartando contrapunto válido, Jeff se burló. Sí, te estás perdiendo el punto. Sí, te estás perdiendo el punto. Porque no estoy diciendo que seas abiertamente misógino. Cuac. En el sentido de que caminas con una camiseta que dice que odia a las mujeres o que odia a los women. A lo que sea que digan, afirmó. En el caso constante y la paliza, el contenido centrado del geek. Afirmó. Es el acoso constante y la paliza, el contenido centrado en geek que llamas despertar, es la parte que es misógina, homofóbica, racista, ¿de acuerdo? Iron Man no es una película increíble, opinó. Ant-Man, el primer Ant-Man, no es una película de verdad, pero tienen tanta resonancia emocional como un jodido episodio promedio de una comedia de situación ABC, del que ni siquiera recuerdas el nombre. Estoy mirando la lista de títulos del MCU y en este momento, incluso Thor de Dark World, nadie dice que ustedes están defendiendo estas películas. Avengers 2, hay algunos grandes momentos en esta película, pero no es una gran película. Corriendo en círculos mientras buscaba desesperadamente un argumento coherente que no implicara que él admitiera tal vez me equivoqué en eso. Jake declaró falsamente. Nadie está diciendo que ustedes están defendiendo estas películas como buenas películas, el punto es que no dicen mucho de nada sobre ellos. Incluso The Eternals dijo que aunque creo que fue interesante y la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que es una de las películas más débiles del MCU, incluso The Eternals no tenía la misma mirada de She-Hulk, Capitán Marvel, Black Widow y otras dos más. Así que sí, entiendo que ustedes que puedes defender una película, una gran película
obvia como Alien o como Sarah Connor de Terminator 2, o una WandaVision, y no puedes negar que es genial, continuó. Esa no es la parte de misoginia. La parte de misoginia, acusó finalmente Shafe, o la parte de odio, o la parte en la que revelas tus verdaderos colores porque te sientes incómoda en algún nivel con el sexo opuesto, personas que son LGBT si no eres una de las personas, gente de color si no eres una de esas personas, en algún momento estás revelando por la naturaleza misma de los subjetivos conscientes. No entiendo, no sé si por son la mala traducción, la estoy leyendo muy rápido, pero... o la parte de odio, la parte misógina, incluso acusó finalmente Shafe, o la parte de odio, o la parte en la que revelas tus verdaderos colores porque te sientes incómodo en algún nivel con el sexo opuesto. Personas que son LGBT si no eres una de esas personas, gente de color si no eres una de esas personas, o en algún punto estás revelado por la naturaleza misma de tus objetivos consistentes. No estás diciendo que hablemos del MCU, Thor, The New World, Avengers 2, Iron Man. Fue una mierda. El Capitán América, Falcon y el Soldado del Invierno tuvieron algunos momentos, pero eso no fue un gran espectáculo. Si She-Hulk y Mrs. Marvel son solo las mujeres, ¿verdad? Pero no fue un gran espectáculo. Sí, She-Hulk y Mrs. Marvel son solo las mujeres, ¿verdad? No entiendo bien qué dicen, pero bueno. Intentando volver a conectarse con la realidad, Shafe concluyó en una de las concluyó: es la frecuencia de las cosas que eliges golpear cuando hay una cantidad de cosas que golpear en donde necesitas trabajar, llamar a BetterHelp o conseguir un terapeuta en la vida real. Y haz lo que tengas que hacer para superar tu clara incomodidad por las personas que son diferentes a ti, o de que te desafían o que amenazan la visión que te han dicho que es la visión normal aceptable desde que eras un niño pequeño. Pero estos tipos no entienden, loco, porque nadie está en contra de un personaje negro, nadie está en contra de un personaje trans o lo que sea. Estamos en contra de los panfletos en las películas, estamos en contra de los cambios de raza en los personajes. Nadie, a ver, ¿quién habló mal de, por ejemplo, yo sé, a ver, de Blade, de Shaft, de Duke? La serie estuvo regularcho, a mí me gustó, pero sé que estuvo más o menos regularcho. Pero la de Netflix, Heroes for Hire, ¿a quién le molestó? No, son personajes que son de ese color y nadie los quiere ver de otro color. Estos tipos no lo entienden, o sea, lo entienden, yo creo que lo entienden, lo que pasa es que no tienen argumentos para defenderlo, que es totalmente diferente. Así que trabaja en eso, finalizó, creyendo que había probado su éxito en su punto. ¿Por dónde se empieza a probar Por donde se empieza a probar, como casi todos los puntos de la diatriba de la de Shafe son categóricamente falsos y están informados por la lectura falsa de una situación? Decir que uno criticó sus entradas de MCU específicamente señaladas como Iron Man 2 o Thor The New World es una prueba de que uno no está siendo falso o que ha vivido en un aislamiento social desde que se entrenó cada una de ellas, ya que estas películas son promocionado rutinariamente como los puntos más débiles de toda la franquicia por los fanáticos de cada sello, por lo que Shafe desearía dividir los pelos. Lo mismo se aplica a una acusación de los críticos del Antidespertar. No tuvieron problemas con The Falcon, The Winter Soldier o Eternal, ya que estos proyectos fueron objetivos habituales de críticas duramente su emisión. Sin embargo, una cosa que Shafe me da lástima, les voy a pedir perdón por este video, porque la verdad que está tan mal la nota traducida o algo, y es raro de Bundle into Comic, no sé. Capaz tal vez tengan que cambiar el traductor, no lo sé. Sin embargo, una cosa que Shafe parece ignorar es la desafortunada realidad de la economía de creación de contenido en la que operan los críticos que se han ganado el desdén de Shafe. Iron Man 2 se lanzó en 2010, Thor The Dark World se lanzó en 2003, Age of Ultron en el 2015. ¿Qué queda por decir después de esto que no se haya dicho ya? O tal vez la mejor pregunta es: ¿qué cree el público que queda por decir? Si no están interesados, se vuelve cada vez más difícil para uno mantener su propia creación y crecimiento de contenido. Mientras tanto, She-Hulk se está transmitiendo actualmente. Black Widow fue una de las primeras películas en dar el inicio a la fase 4. Brie Larson vuelve a hacer noticia gracias al reciente panel de D23 que promociona The Marvels. El simple hecho de que los cronogramas de lanzamiento de los estudios dictan que las historias y temas cubrirán, ya que El simple hecho de que los cronogramas de lanzamiento de los estudios dictan
qué historias y temas cubrirán, ya que no solo es más interesante para dichos críticos cubrir algo que no han visto antes, incluso si simplemente se están destrozando, pero es la mejor manera de tener más ojos en el contenido de uno. En cuanto a la adversión específica de Larson, esto no se basa en su película, que la mayoría de los detractores han acordado que ofrece una historia de origen de superhéroe útil, sino estándar, sino más bien en un antagonismo directo con los fanáticos como comenzó en el 2018. No necesito que un tipo blanco de 40 años me diga que no funcionó en The Wrinkle at Time, disparó Larson a los críticos de la producción cinematográfica impulsada por la política de identidad y género mientras aceptaba el premio Cristal de este año en Premios Mujeres en el Cine Cristal, más Lucy. No fue hecho para él. Quiero saber qué significó para las mujeres de color, las mujeres birraciales, para las mujeres adolescentes de color. Vos lo que tenés que... A ver, para que la audiencia, para eso haces vos, la audiencia. Yo qué sé, no sé qué tiene esta gente en la cabeza. Por supuesto, esta evaluación negativa de la actriz no se basa en este evento en particular, sino su propia participación activa en la pelea en curso. De hecho, en su última oportunidad contra los dichos críticos, Larson compartió una foto de ella y su coprotagonista de Marvels y su directora Nia Johnson, su cuenta personal de Twitter, junto al pie de la foto Trolls Combust. Sin embargo, queda por ver si Shafe alguna vez tendrá en cuenta estos puntos de buena fe. Y obviamente que no, porque la mayoría de los progresos, esta gente de izquierda, que me encantaría no tener que llamarlos así, porque te voy a ser muy sincero, a mí no me interesa la política esta de izquierda, derecha, por eso trato de no usar los términos en mi canal, ¿está bien? Pero bueno, son justo las personas que hacen esto, ¿no? Y yo creo que no pueden ser totalmente sinceros, porque se les cae el relato. Si son sinceros, se les cae el relato, porque ellos saben muy bien en su foro íntimo que esto no pasa porque vos metas un negro, un travesti, un transexual en una serie. Pasa por otro tipo de cosas. Pasa como, por ejemplo, pasa con lo de la Sirenita. ¿Está? Porque, a ver, yo siempre lo digo, en Supernatural, por ejemplo, hay una cazadora que la pusieron y la cazadora es sordomuda. No, sorda. Es sorda. Y habla con lenguaje de señas. Y quedó buenísimo. Y está buenísimo. Vos en La Sirenita tenés una sirenita que es así. ¿Por qué no hiciste la historia de ella? ¿Por qué no la hiciste? Porque no le tenés los huevos, porque no tenés fe, porque lo tuyo es panfletario, porque lo tuyo es porque venga plata del Estado, por lo tuyo pasa por otro lado. ¿Está bien? No pasa por eso, porque, a ver, ¿cuántos sordos hay? ¿Pocos? No te interesa a vos realmente la verdadera inclusión. A vos lo que te interesa es el panfleto. A vos lo que te interesa es esta cuestión berreta que estamos viviendo hoy en día. Bueno, chicos, se me fue el video a la mierda. Como quien dice y siempre digo, espero que lo hayan disfrutado. Estuve recortado, yo lo sé, yo lo entiendo. La nota no me ayudó tampoco. Así que sin mucho más y como siempre digo,